en esta historia, en este cuento, quizá lo más alucinado es el comunicado que Sheinbaum saca para explicar las razones de su decisión de no invitar al rey y donde cita partes de la carta esta de López Obrador. Lo de fondo es que en ese comunicado Sheinbaum reproduce este extenso pasaje de la carta de López Obrador al rey, la carta que López Obrador le mandó a Felipe VI en el año 2019. Esto fue el 1 de marzo de 2019. Eh, y esa carta, o sea, siendo una cosa inconveniente que perjudica a todo el mundo, porque no le hace bien ni a México ni le hace bien a España que sus relaciones no sean óptimas. Siendo la pendejada ideológica que es, eh, ha llegado a tener un éxito alucinante precisamente porque toca ese tema tabú que es el de la leyenda negra de la conquista. Es que lo que Sheinbaum y López Obrador están pidiendo, Roberto, es tan tonto, tan absurdo, como que si alguien, qué sé yo, Leonidas Issa le exigiera al presidente X, o el Noboa, o al que sea el próximo presidente, que exija disculpas oficiales al Perú por la invasión inca, porque la invasión inca fue durísima. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se posesiona en su cargo el día de mañana, martes 1 de octubre, no solo que ha decidido serle completamente fiel a la caricatura de Andrés Manuel López Obrador, sino que está haciendo lo posible por hacerla aún más grotesca, ¿no? Fíjate, Martín, la economía de México está al borde de la recesión. Sinaloa en llamas por la guerra entre los carteles del narcotráfico. Tienen una reforma judicial recién aprobada que es, digamos, peor que la peor de las metidas de mano en la justicia que hayamos visto por estas latitudes, porque lo que hacen es hacer de los jueces cargos de elección popular, con lo cual se aseguran de dominar eh, su buen pedazo de los tribunales entre el partido mayoritario de gobierno y el narcotráfico, que es el que va a poder financiar esas campañas. Eh, y todo esto además pasa en el 10º aniversario que se conmemoró, me parece que el jueves de la semana pasada, el 10º aniversario de la masacre de Ayotzinapa, una masacre al respecto de la cual Andrés Manuel López Obrador ofreció, esta fue una oferta de su campaña electoral hace 6 años, eh, hacer, Y una de las más importantes, ¿no? sí, sí, imagínate, la masacre de Ayotzinapa sobre la que AMLO ofreció verdad y justicia, una oferta que no cumplió, se hizo el gil, porque claro, una vez que llegas al poder y descubres quién está metido en esa masacre, donde deben estar las mafias a las que les debe favores y gente de la policía y qué sé yo, o sea, eso debe ser tal mierdero, Martín, con el perdón de mi francés, que es una responsabilidad política que ningún presidente de México puede asumir, ¿no es cierto? Y en medio de todo este terremoto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ¿con quién ha decidido pelearse? Tararán, tararán, con su majestad Felipe VI, rey de España, el más abominable tirano que haya parido madre alguna, pues eso está clarísimo. No hay nada peor que Felipe VI. Tan abominable es Felipe VI que Claudia Sheinbaum ah, lo considera indigno de sentarse al lado de Nicolás Maduro, y sí invitó a su investidura, porque al rey Felipe VI no lo invitó. Es decir, no lo invita porque, como decía, ha decidido ser fiel a su caricatura, a la caricatura de su predecesor, perdón, y ha decidido comprarse la misma bronca que su predecesor, esa bronca absurda y ridícula con el reino de España por los
por los agravios de la conquista. No solo comprarla, sino intensificarla. Este rato esa bronca ha aumentado un grado más su intensidad y las relaciones entre España y México están en el más bajo de sus momentos. Pero contemos un poquito la historia, ¿no? El cuento que está atrás de esta pelea absurda. Hace 5 años, el presidente de México ya estaba en el poder, Manuel eh, López Obrador. ¿Cómo es? Andrés Manuel Andrés López Manuel. Obrador, AMLO. Sí, que en realidad es lo más parecido a un reyesuelo, aunque dice odiar a los reyes. Envió una carta al rey de España pidiéndole que se disculpe, o sea, que España se disculpe ante México por las atrocidades de la conquista. Felipe VI, el rey, este abominable rey, opresor, sanguinario, nunca le contestó. Y el gobierno de España, porque España tiene un sistema constitucional donde el rey no manda, le contestó y le dijo que España no tenía nada de qué disculparse. Luego, en el 2000, porque esto fue en el 2019, en el 2022, AMLO puso como en pausa, y ese es el término que usó, a las relaciones con España porque acusó a las empresas energéticas de España de tratar a México como su tierra de conquista. Evidentemente, AMLO tiene algo con la conquista muy fuerte, ¿no? Además de esto de en pausa es un término diplomático que no existe en el mundo diplomático, o sea, es un término que no es diplomático, perdón, me corrijo. Eh, y ahora que está por irse, ya por entregar el poder, como tú dijiste, Roberto, el día de mañana, Claudia Sheinbaum, su sucesora, ha decidido, en represalia de esta aparente ofensa o de no haberle contestado la carta, de no invitar al rey, pero eso sí, al presidente de España sí, a la vicepresidenta del gobierno español, al ministro de Relaciones Exteriores, etcétera. O sea, sí les invita a sus compañeritos de ideología, ¿no? Eh, pero esto realmente no procede diplomáticamente porque el representante del Estado español es el rey, así lo dice la Constitución. Y el protocolo de estas ceremonias de cambio de mando ocurre en el Ecuador, en todo lado, en cualquier lado, establece que a estas invitaciones se las haga a los jefes de Estado. Y el Y rey como es el vimos, en Estado. España el jefe de Estado es el rey. O sea, El así nomás, o presidente es sea, jefe de gobierno. puede ser que no le guste a la señora Sheinbaum, pero la Constitución española dice eso, ¿no? Es como que mañana hubiera una posesión en el Perú del nuevo presidente y el nuevo presidente diga, yo le invito a Verónica Vaz, Pero porque no a Daniel ella Noboa. no es una reyezuela y no a Novoa. No, pues Y no se puede, no, no se tiene que puede. invitarle a Novoa y punto. Al jefe de Estado. Sí. El resultado de esto, Martín, es que España va a estar ausente, con el dolor del alma de Pedro Sánchez, a quien le encantaría estar. O sea, él ya debe haber estado conociéndole, eh, debe haber estado saboreando el tequila de a $1,200 la botella que se iba a pegar con Andrés Manuel en su despedida, ¿no es cierto? Eh, Porque Pedro Sánchez del PSOE, que ha pactado con la extrema izquierda española, con los comunistas de Podemos, etcétera. Es de la misma línea ideológica que Andrés Manuel, es decir, esta izquierda con vocación autoritaria. Él debe estar envidiando la reforma de justicia de México. Él es una persona cuya esposa tiene problemas con la justicia y ahora él tiene a su ministro de justicia jodiendo a los jueces todos los días.
O sea que él, Así es. para los estándares europeos, lo que él está haciendo con la justicia es una intromisión intolerable, pero él debe estar, le debe gotear el colmillo de las ganas que le debe dar lo que está haciendo Andrés Manuel y lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, que está muy de acuerdo con esta reforma judicial que les garantiza el control de la justicia. Ya se quisiera Pedro Sánchez poder hacer eso en España. Y Yolanda Díaz, la vicepresidenta, es una comunista antimonárquica que debe estar además encantada con la investidura de una primer mujer presidenta de México. Pero ¿qué pasa? Que no les toca sino disimular, o sea, tienen que ser institucionales y apechugar y decir, señora Sheinbaum, no podemos ir, es intolerable lo que usted está haciendo, así lo dijo con esas palabras, Pedro Sánchez, no puede no invitar al rey, y si no invita al rey, no podemos ir nosotros. Y eso es en realidad institucionalmente lo que corresponde, es su única opción es hacer valer la constitución de su país, que aunque no les guste, porque no les gusta mucho, eh, es la que hay. Y aunque se mueran de ganas de estar en el farrón de sus compadres, porque será un tremendo farrón, eh, cerrar la boquita y quedarse en España. Sin decir ni pío. Es que, Roberto, todo esto es profundamente ridículo. Y el origen de todo este lío, de toda esta fanfarria verbal, está en una, yo diría, una tara ideológica o en una suerte de complejo muy profundo, muy arraigado, sobre todo en la izquierda latinoamericana, con el tema de los reyes, pero sobre todo con el tema de la conquista. Es como que la izquierda sigue tan enfocada en el tema de la conquista que incluso ha impedido que toda la sociedad supere ese tema. O sea, tenemos atravesado esa cuestión que ocurrió hace tantos años y claro, seguramente fue tan traumática, lo que sea, pero no podemos superar y ahí estamos, seguimos siendo víctimas, lloramos todavía por la conquista. Pero bueno, eso ya es un tema de los sociólogos y los antropólogos, ¿no? Eh, em, pero que la presidenta de un país considere que no debe existir monarquías es una cosa, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que las sociedades de otros países, que en los otros países deban pensar igual. O sea, Claudia Sheinbaum le puede horrorizar que haya reyes, pero tiene que aceptar que España tiene una monarquía no porque los reyes se hayan impuesto, sino porque su constitución establece así. La constitución española le da un papel de representación al rey. Es lo que se llama una monarquía democrática y constitucional. Es parte, y así funcionan muchos otros países, ¿no? Donde hay monarquías constitucionales. Ahí está el caso de Suecia, está el caso de Dinamarca, está el caso de Noruega. Inglaterra tiene una monarquía constitucional, Holanda tiene, Bélgica también tiene. Y si tú te fijas, Roberto, cada uno de esos países pero a todas luces, sin lugar a dudas, son mucho más democráticos que México, Ah, no, pues. donde hay estos gallitos que dicen cómo tiene que gobernarse un país para que sea democrático, ¿no? Eh, o sea, el funcionamiento de estos países, el nivel de garantía de los derechos democráticos de sus ciudadanos son mucho más elevados que los de México. En esos países, por ejemplo, eh, los gobiernos no encubren durante 10 años a los perpetradores de una masacre tan espantosa de la que ya hablamos, o tampoco hacen estas reformas judiciales que está haciendo AMLO para que los jueces electos sean por voto popular y así asegurarse el control de la justicia. Es que también hay que ver eso, ¿no? O sea, cómo funciona la democracia y donde hay una democracia con constitución monárquica, eso es cuestión de esos países, pero les funciona. Pero esto también tiene su lado cómico, trágicamente cómico.
Y es que, mira, tanto dicen Andrés Manuel y Claudia que no les gustan los reyes, no, no les gustan los reyes. Pero ocurre que es la misma semana en la que se vuelven a pelear con el rey de España, exactamente el domingo anterior, el domingo 22 de septiembre, mientras estaban peleando con Felipe VI, el señor Andy López Beltrán, Andrés Andy, se lo conoce como Andy López Beltrán, el hijo del presidente saliente, hijo de Andrés Manuel, heredaba de su padre la Secretaría General del Partido de Gobierno, que es el gran negocio de su padre, ¿no es cierto? Porque eso es un negocio de mucho Claro. billete. Em, Él como secretario general va a tener control de todos los altos cargos o sea, va a estar, en realidad hay una presidenta del partido, pero todo México está comentando que el que va a dominar y a controlar ese partido es Andy López Beltrán. Mira, cosa que jamás ocurriría en España, ni en Inglaterra, ni en Dinamarca. O sea, Pedro Sánchez será todo lo dictadorzuelo que quiera, pero no creo que llegaría a legar su partido, el PSOE, a su hijo. O sea, le deja, yo ya estoy de retirada, le dejo a mi hijo la Secretaría General del PSOE. No, esas cosas no pasan en los países Impensable, democráticos. impensable. Esas cosas pasan en los países monárquicos, donde tienes reyesuelos, no reyes de verdad como Felipe VI, que no hace estas cosas, sino reyesuelos como López Obrador, que ejerce un control monárquico de su propio partido. O sea, fíjate que, o sea, México no respeta el sistema de gobierno que ha elegido un país hermano. Y digo hermano porque con pocas naciones de la tierra, México debe tener unas relaciones tan profundas y una historia compartida que los hace países tan hermanos. O sea, México y España incluso más que otros países de América Latina, México tiene unas relaciones fuertes con España y viceversa, ¿no es cierto? Eh, Claro. y sin embargo, viene esta señora y decide no respetar el sistema de gobierno democrático que España ha elegido para gobernarse. En cambio, se hace de la vista gorda con el dictador que en Venezuela acaba de cometer un fraude electoral como le consta a todo el mundo y a ellos también, porque ellos también saben que eso es fraude, porque nadie ignora que lo que pasó en Venezuela es un fraude electoral. Ellos lo saben, pero se hacen de la vista gorda, porque ese otro reyesuelo también les gusta, ese sí. Entonces, el dictador Maduro está invitado, a diferencia del rey Felipe VI, el dictador Maduro sí está invitado a la investidura, y el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también está invitado a la investidura, y el presidente vitalicio de Rusia, que tiene a una democracia invadida, que tiene un país bajo invasión, un país democrático bajo invasión, Putin, también está invitado a la investidura de Claudia Sheinbaum. Entonces, es obvio que esto no tiene que ver, lo ideológico es la única explicación. Esto no tiene que ver con el nivel de democracia de los países y con el hecho de que las democracias no respetan de que las monarquías se contradicen con la democracia, lo cual no es cierto como ocurre en esos países. No se contradicen con el sistema democrático. Lo que se contradice con el sistema democrático es el fraude electoral o la invasión, ¿no? Claro. Eso sí se contradice, o eternizarse 80 años en el poder, como los Castro y su sucesor. Pero a ellos no les hacen ningún fierito, o sea, tan felices con el hermano Miguel Díaz Canel. Pero No. Roberto, yo creo que en esta historia, en este cuento, quizá lo más alucinado es el comunicado que Sheinbaum eh, saca para explicar las razones de su decisión de no invitar al rey y donde cita partes de la carta esta de López Obrador. Pero antes de seguir con eso, vamos a una pausita. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Estaba diciendo, Roberto, que lo más alucinado de este cuento es el comunicado de Sheinbaum. En realidad es delirante. Para comenzar,
le cambia, eso es hasta chistoso, le cambia el nombre al presidente del gobierno español, que se supone que Sí. es su amigo, que es su pinche güey. Nada, nada. Le pone en la carta, le pone Pedro Sánchez Pérez Castejón. No, así se llama. Eh, Se llama Pedro no, Sánchez Pérez Castejón. él se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero ella en la carta le pone Pedro Sánchez Castrejón, que una vez que uno entra al Dios Google, resulta ser un publicista español. O sea, yo no sé qué, si ella metió en Google el nombre del presidente de España y le salió el publicista y copió, copy-paste. Pero bueno, todo aquí comienza lo alucinante de este comunicado de esta señora que es muy amiga de nuestros compatriotas asilados Ah, en no, íntima y México. Eh, admiradora. Sí, 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 súper amigo, ¿no? Bueno, le pone el nombre de este publicista español que además parece ser el chiste es que es amigo de Almodóvar. Además, hay que ver la sintaxis con la que escribe. O sea, esto es un ejemplo de que, bueno, capaz y por ahí le viene el enojo con España, ¿no? Porque con el español, ve, no mismo, no mismo. Es de llorar, es de llorar. Pone las comas donde le caen. Pone las comas, o sea, entre sujeto y verbo, pon una coma. No, eso es un comerío impresionante. Hay Hasta el que hacer punto un que no se esfuercito entiende para lo que entender. dice. No, no se entiende todo lo que dice, ¿no? Y con faltas de ortografía, escribe cauce con S y con unas faltas sobre historia, con una ignorancia sobre historia De su propio que país. sí, de su propio, o sea, yo creo que ni en la escuela del Chavo pasaban estas cosas. Dice que Tenochtitlán se fundó hace 200 años. Fíjate bien lo que es decir eso, O sea, en hace mil 200 ochocientos años. Dice, veinticuatro claro, sí, dice, justo cuando se cumplen 200 años de la fundación de Tenochtitlan. O sea que los que construyeron eso eran los españoles, ¿no? Porque en 1824, o los mexicanos ya, porque ya se había independizado México, qué sé yo. Eh, Se confundió con 300 Es, años, Roberto. O sea, es que yo creo este que comunicado es una joyita. es que yo creo que los Sheinbaum todavía no andaban por Tenochtitlan en 1521 cuando llegó Cortés e hizo esta masacre espantosa y esta expoliación y este robo y esta violación masiva de mujeres y este horror que fue la conquista cuando no quedó piedra sobre piedra. Yo creo que ahí no había Sheinbaums todavía por ahí. No, no creo. No creo que había Sheinbaum. Oye, bueno, pero lo de fondo es que en ese comunicado Sheinbaum reproduce este extenso pasaje de la carta de López Obrador al rey, la carta que López Obrador le mandó a Felipe VI en el año 2019. Esto fue el 1 de marzo de 2019. Eh, y esa carta, o sea, siendo una cosa inconveniente que perjudica a todo el mundo, porque no le hace bien ni a México ni le hace bien a España que sus relaciones no sean óptimas. Siendo la pendejada ideológica que es, eh, ha llegado a tener un éxito alucinante precisamente porque toca ese tema tabú que es el de la leyenda negra de la conquista, ¿no es cierto? Y la leyenda negra de la conquista incentiva un montón de sentimientos que movilizan masas en toda la región, hay que decirlo, e incluso en España el tema de la monarquía, este rato ambos lados del Atlántico están debatiendo sobre historia. España está encontrando un nuevo filón, un nuevo pretexto para criticar a su rey, los republicanos españoles, las izquierdas españolas. Y las izquierdas trasnochadas latinoamericanas están reivindicando nuevamente el tema este de la masacre y de su propio victimismo, ¿no? Porque el victimismo es muy importante porque el victimismo ayuda a la movilización. Eh, en esta Y lo carta, hacen en español. sí, lo hace en español. O sea, es este tema sensible de las izquierdas, ¿no? El tema que ahora es parte de este discurso dominante, el tema de la decolonización.
Eh, y esta construcción de la víctima que es en realidad el programa político principal de las izquierdas de hoy. A la izquierda le interesa asociar el conflicto y nada garantiza mejor que ese conflicto se mantenga vivo que la fabricación de una víctima. Y el buen salvaje agredido por el blanco europeo es la víctima histórica, emblemática de la modernidad. Y en ese contexto, López Obrador es que emplaza al rey de España para que se disculpe y para que reconozca los agravios causados, dice él. Pero hay una cosa de la que no se ha hablado mucho, Martín, y que para mí es la más grave. Él no solo le está pidiendo que se disculpe, le está pidiendo una cosa, digo, mucho más grave, y es lo que voy a leer. Tengo aquí delante la carta, no la carta, tengo el comunicado de Claudia Sheinbaum en el que se cita la carta y se cita este pedazo en el que dice que AMLO le pide al rey que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados, eso ya es lo que sabíamos, y que ambos países, aquí viene lo importante, que ambos países acuerden y redacten, escucha esto, Martín, que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa. O sea, lo que le pidió López Obrador al rey de España es que se sentaran a reescribir la historia juntos, a reescribir la historia de ambos países en función de sus agendas políticas actuales y que ese nuevo relato pase a convertirse en la nueva historia oficial. Eso es lo que pretende López Obrador. Esto es una barbaridad. Este es el delirio de un autócrata, de un dictador que quiere imponer una versión y no dos, una versión única de la historia. Y el detalle es que las dos cosas, las disculpas del rey y la redacción de la nueva versión de la historia, van de la mano, porque lo que queda claro es que esas disculpas, ese reconocimiento de agravios causados, lo que hace es consagrar el papel histórico de víctima con el que López Obrador quiere representar a México, ¿no es cierto? O sea, México es la víctima y ahora vamos a hacer oficial esta historia. España y México van a hacer oficial esta versión de la historia según la cual nosotros somos las víctimas. Terrible, terrible, pero hay otra cosa que yo creo que se puede comentar sobre esto de que la propuesta sea que los dos estados se sienten a redactar la historia oficial. Roberto, es lo más fascista, reaccionario y retardario que yo he escuchado, ¿no? Yo no sé si los como decía Velasco Ibarra, los intelectualoides blandengues de mentalidad ratonil se pronunciarán sobre el tema, No pero se es que pronunciado hasta ahora. esto es una locura, ¿no? Porque la idea de que los gobiernos de dos países se sienten a escribir la historia de sus pueblos como algo oficial, como una cosa puesta en piedra o en bronce, es terrible, ¿no? Es como si los gobiernos de ambos países decidan por sí y ante sí cuáles serán los mitos y cuáles serán las historias y cuáles serán los cuentos Es que es que exactamente eso. acompañarán a sus sociedades, ¿no? Esto es lo más, realmente esto es lo más reaccionario que he escuchado, ¿no? Yo creo que los que hicieron eso fueron Mussolini, Stalin, Hitler, ellos hicieron eso, ellos reescribieron las historias de sus respectivos países en función de sus necesidades políticas, ¿no? Mira, yo creo que lo deseable para una sociedad sana, robusta, democrática, que se conozca y que conozca a otras y que sea abierta, es que la historia sea un permanente debate, ¿no es cierto? Donde historiadores, donde la sociedad, donde los académicos participen, y no aquello que dicte el gobernante, el teniente político o el amanuense del Ministerio de Cultura, o habrá que crear un Ministerio de la Historia para que se sostenga la historia oficial. Es que realmente son unos fachos, esos sí son fachos, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que lo más, yo creo que lo que nosotros defendemos, Roberto, es que
que existan diversas versiones de la historia que puedan convivir, que puedan debatir, que puedan chocar, y que no haya solo una versión que sea monolítica y redactada por estos que yo llamo comisarios, ¿no? O como esta señora Sheinbaum que dice que Tenochtitlán se fundó hace 200 años. Sí, o sea, puedes creer que una señora que dice que Tenochtitlán se fundó hace 200 años es la que está calificando cómo se debe interpretar la conquista de América. O sea, una señora que no sabe ni siquiera lo más elemental. Entonces también es preocupante que esta versión que quieren hacer oficial esté basada en semejante ignorancia, ¿no? Martín, y yo creo que eso es lo que caracteriza a toda esta emoción que ha generado en las izquierdas continentales el pedido la exigencia de pedido de disculpas de López Obrador. Ese es un discurso que aquí, por ejemplo, sobre todo en los países con alta población indígena como el Ecuador, tienen mucha pegada, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que los indios ecuatorianos, peruanos y mexicanos han sido quizás más maltratados por las repúblicas de esos países que por los propios virreinatos en tiempos de la colonia. Y claro, o sea, en la conquista hubo monstruosidades, se cometieron horrores, abusos, eh, todo lo que quieras. Eso era un país que estaba saliendo de la Edad Media conquistando a otros según los cánones de la época. Es absurdo que tratemos de juzgar, que queramos juzgar esas realidades históricas con los ojos de la contemporaneidad, porque simplemente no procede. Eh, y finalmente este resentimiento que es el que están creando básicamente no nos ayuda a conocernos, Martín. Somos países que hablamos español, el español es nuestra lengua materna, en esa lengua hemos hecho una literatura maravillosa, vamos a renegar qué sé yo, de García Márquez, o los mexicanos van a renegar de Alfonso Reyes, están renegando de Alfonso Reyes, de Carlos Fuentes. No, ¿verdad? O sea, no vamos a renegar de eso. Somos sociedades esencialmente católicas, aunque no quienes no profesamos la religión, tenemos esa cultura atravesada en nuestro modo de ver el mundo y eso nos ha conformado como sociedades, ¿no es cierto? Somos sociedades desarrolladas en torno a las instituciones que trajeron los españoles, el municipio, la audiencia, la universidad. Eh, y yo creo que, o sea, este resentimiento no nos hace bien. O sea, al único al que beneficia ese resentimiento es al que lo asusa. A gente como López Obrador, gente como el correísmo que hace parte de esta corriente. Y yo creo que eso es algo que deberíamos dejar a un lado, simplemente para conocernos mejor. Claro, claro. Es que lo que Sheinbaum y López Obrador están pidiendo, Roberto, es tan tonto, tan absurdo, como que si alguien, qué sé yo, Leonidas Issa le exigiera al presidente X, o el Noboa, o al que sea el próximo presidente, que exija disculpas oficiales al Perú por la invasión inca, porque la invasión inca fue durísima, ¿no es cierto? Ahora, claro, pero la cosa es que cuando los incas invadieron lo que ahora es Ecuador, aún no existía ni el Perú ni Ecuador, algo parecido con el tema de España y México, ¿no? La invasión incaica es algo que porque finalmente nos conforma como nación. Nosotros no seríamos lo que somos porque los indígenas de acá serían otra cosa. ¿Por qué vamos a renegar de lo que nos trajo acá el Incario? O sea, la historia está hecha con conquistas, Roberto. A los españoles les conquistaron los visigodos. Bueno, ni siquiera eran españoles. O sea, el territorio de que ahora es de España fue invadido por los visigodos, por los romanos. Tendrán todos esos países que pedir, Los ya árabes. ni son países, pues pedir disculpas. Los árabes. O sea, ya estamos aquí, ya hay que apechugar, pues. O sea,
Sheinbaum y López Obrador piensan, es un pensamiento estúpido, que cuando Cortés llegó a lo que hoy es México, había un estado que se llamaba España, o sea, ellos venían de España, no, eso se llamaba Castilla. Aún no se había consolidado ese estado, y México mucho menos. México existe desde 1821, más o menos, cuando Sheinbaum dice que se fundó Tenochtitlán. Pero bueno, mucha gente en México está hablando ahora sobre cómo los españoles, y es interesantísimo, lograron conquistar a los aztecas, y la conclusión a la que han llegado es que nunca lo hubieran podido hacer si no es porque los aztecas eran unos sanguinarios que tenían a los tlaxcaltecas oprimidos, y se unieron con los tlaxcaltecas para ganarles a los aztecas, porque los aztecas eran unos hijos de su chingada madre, Roberto. 40,000 sacrificios al año hacían los señores. O sea, hay un historiador mexicano, Sergio Sarmiento, que sostiene que el pedido de AMLO es tan absurdo como que el estado de Tlaxcala exigiera una disculpa al gobierno federal mexicano por los abusos de los mexicas, o sea, que cometieron antes de la conquista, ¿no? O sea, claro, Cortés se dio cuenta de que los aztecas eran odiados por eso, por crueles, y por eso hizo esas alianzas entre un montón de indígenas, de comunidades, y conquistaron a los mexicas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estos son unos ridículos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.